doctora Cabal, hace poco se llamaba Petro y su Casandra. Y ahí usted decía que una de las misiones de ese gobierno no solamente es hacerlo bien, sino también devolverle la dignidad a ese cargo de la presidencia. ¿No aplica un poco también esa frase para los partidos políticos? Los partidos políticos están enfrentados a un mundo cambiante. Por ejemplo, nada más el ver cómo fue la campaña de Abelardo, que aprovechó ese espacio vacío que el presidente Uribe le dejó a la derecha, porque esa es la verdad. Cuando yo no soy la candidata, él mueve a Paloma hacia el centro, que es el error, descuida sus bases pretendiendo buscar nuevos votos, y ahí entra Abelardo de la Espriella. La campaña digital de Abelardo y la de muchos otros, también fue la de Javier Milei, la del mismo presidente Noboa, nos demuestra que hoy la comunicación sigue siendo el rey. La forma es mucho más eficiente, ya no te toca ir a 500 municipios y tener un desgaste físico brutal, sino que un solo video puede tener 20 millones de reproducciones. Eso hace que los partidos como tal, como instituciones republicanas, tengan que pensar en cómo siguen cautivando su público. Los partidos se quedaron, se convirtieron en negocios para poder atrapar a los financiadores, que son los clanes que terminan en elecciones financiándolos, y la izquierda entendió que esos clanes no tenían ideología sino billetera, y los usaron. Pero al interior de los partidos, ¿qué ha pasado con este tema de la ideología? O sea, ¿en qué momento esto cambió? Porque uno ve que ahora ideología pocom y ya no hay rigor, y esto se volvieron todos casi que veletas. No todos, pero sí la mayoría de quienes representan los partidos van, vienen, vuelven, eran, ya no son. Por los negocios electorales. Cuando usted tiene financiadores que le garantizan el patrocinio de las campañas y a cambio van a tener contratación pública, terminan atrapando al Estado. Y son clanes políticos electorales, como te digo, sin ideología. Todos después se le adscribieron a Petro, financiaron buena parte de los resultados de la consulta del pacto. De otra forma era imposible que esos candidatos que habían tenido 9.000, 12.000 votos tuvieran 150.000. O sea, no se volvieron Superman y se volvieron bonitos, porque además bien feos que son. La izquierda generalmente son feos y feas, que esa es otra característica. Y mentirosos. Entonces, ¿qué le pasó a los partidos? Que se acomodaron en los negocios del Estado. La ideología quedó atrás, pero se les olvidó que está un público, el 50% del elector no vota. ¿Cómo hacer para cautivar así sea el 2% de ese 50%? O el 3%, ¿cómo hacemos para moverlos? Porque no confían en nadie que llegue ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, ni de lo que se disfrace. Pero adicionalmente, la militancia antigua empezó a moverse. Y el primer fenómeno lo dio el presidente Uribe. Cuando el presidente Uribe recoge y le muerde, a pesar de haber logrado que el Partido Conservador volviera a ser preeminente, que no lo era, le quita buena parte de su base electoral y le quita personalidades. El presidente Uribe, por decirlo así, su discurso usufructúa buena parte de ese Partido Conservador y de esas bases conservadoras y de derecha, palabra que no le gusta, y las recoge, pero no deshaciendo el partido. Al que le da garrotes al Partido Liberal, que era su partido, si usted recuerda esas épocas. Y el presidente Uribe además entra a ser centro democrático viniendo de una experiencia extraordinaria de gobierno. Y ahí va, y ahora también están en un enredo. Y los partidos terminan enredándose porque pierden la pasión por la doctrina, por las buenas ideas y por estar en el mundo contemporáneo. En el caso del Centro Democrático se podía entender la jugada de moverse hacia el centro para ganar un electorado cuando se estaba en campaña, pero es que la campaña ya terminó. ¿Qué está pasando con la ideología del Centro Democrático? Paloma Valencia ya dijo una vez, no somos un partido de derecha, lo vuelve a ratificar hace poco. Es decir, ella se mantiene en su línea en que no son un partido de derecha. Eso crea unas fracturas internas, porque nosotros construimos partido. Yo recogí firmas en la calle cuando fuimos movimiento, que es la antesala a ser partido, en todos los rincones. Lo hicimos a pie y lo hicimos con la emoción de servirle al presidente que yo considero que es el mejor de los últimos 100 años, que es Álvaro Uribe. Pero hay una confusión, y yo digo, y la tiene Uribe por su prejuicio a la palabra derecha, y la hereda también de alguna manera Paloma. Pero él no tenía prejuicio a la palabra derecha, desde siempre. Le ha tenido prejuicio por su formación liberal y termina siendo un error conceptual. Entonces yo veo, como lo he dicho, una Paloma que es académicamente muy disciplinada, pero doctrinariamente muy confundida. Ella cree que seguir la línea del libre mercado de las escuelas austriacas, de la Escuela Austriaca de Economía, sea la línea de Mises, sea la línea de Hayek, es dejar a que los pobres se mueran de hambre. No, es precisamente la capacidad de que el individuo genere su propia riqueza la que hace que el ingreso per cápita de los países sea tan alto, no con estatismo. Entonces esa confusión hace que sus militantes no comprendan por qué están allí y le van dando oportunidades a otros para que puedan generar nuevos movimientos. ¿Qué tanto de estas crisis que estamos viendo hoy en los partidos, no solamente en los de derecha, en todos en general, tiene que ver con la ausencia de liderazgos? Mucho, porque no es fácil construir figuras públicas creíbles. Lo que se ha construido son unas metamorfosis, y usted ve cómo cambian de color y de un partido a otro, y brincan y se transforman y sobreviven en escenarios uribista, santista y petrista. ¿Por qué sobreviven? Por los clanes políticos. La gente desconfía tanto en ellos que si fuera voto limpio de opinión no saldrían electos. La única forma de romper esa capacidad de destrucción de los clanes políticos sobre los partidos, que lo han permitido los partidos porque es cómodo encontrar financiadores para después retribuirles con las platas del Estado, es precisamente con figuras de opinión que rompan, que la opinión sea tan avasalladora que no sea posible que la maquinaria te supere. Es decir, que está usted un poco de acuerdo con que entonces haya crisis en los partidos para que surjan estas figuras que no vienen propiamente de la entraña política, sino que conectan con la gente por otras razones.
Pero es que la crisis de los partidos siempre es una necesidad para renovarse. Las crisis siempre te sirven para algo, no son cómodas, pero te sirven para repensar qué no se está haciendo bien. Y si uno analiza los partidos de distintos países a lo largo de la historia, muchos han sobrevivido, otros se han transformado, han cambiado sus nombres, pero han mantenido unas bases originarias firmes. Que la gente no les cree, vámonos a renovar. La ventaja del partido es que tiene esa capacidad de reinventarse, pero no de espantar a su electorado, porque ahí sí cometen un error de implosión que les va a costar muy caro. Independientemente de la orilla política en la que se encuentren, de la ideología que profesen, para usted, ¿cuáles son los liderazgos que prometen en este momento en el país? Le voy a hacer propaganda a mis adversarios políticos, no enemigos. O sea, suena muy feo decir yo soy una probable líder. Yo creo que hay liderazgos regionales muy buenos y muy fuertes. Hay liderazgos que tienen hoy el espíritu de competencia. Vamos a competir en el 2030, me supongo. Uno ve el mismo Fico Gutiérrez, el mismo gobernador de Antioquia, Andrés Julián, el mismo gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Hay liderazgos que están ahí, en el ambiente. ¿Serán capaces de tener reconocimiento nacional? Todo eso son desafíos por una Colombia donde al final yo creo que repensar el país y haber sufrido 4 años de la desgracia de Petro nos invita a que, a pesar de que haya una fragmentación de movimientos y partidos, sí construyamos puntos comunes. La izquierda le gusta hablar de un acuerdo nacional para después hacer lo que le dé la gana. Pero Álvaro Gómez entendía un gran acuerdo nacional sobre el acuerdo sobre lo fundamental. ¿En qué definitivamente estamos de acuerdo? ¿En que haya seguridad? ¿En que no nos maten? ¿En que haya justicia imparcial? ¿Y en que definitivamente no? Que es el modelo económico. O algunas ideas de cómo usted educa a su ciudadanía, lo público, lo privado, una mezcla de los dos. Ya esas fórmulas que se derivan de un gran pensamiento que nos une es lo que nos divide, que puede convivir mientras no sea el fusil el que determine la decisión. ¿Y se ve usted también, doctora Cabal, como parte de esos nombres que entran, que caben en esa bolsa para esa renovación de liderazgos políticos? Porque usted ya ha dicho que quiere lanzar su propio partido. ¿Cómo va eso? Claro, es que yo llevo 15 años guerreando por ideas de libertad. Yo llevo 15 años construyendo una plataforma que no ha sido nada fácil. Y no voy a decir que por mujer, porque no me voy a victimizar, no me gusta. Pero es tan difícil uno ir en contra de corrientes que han capturado la opinión, muchas veces con falsa narrativa. Y la derecha cobarde les ha permitido esa conquista. Por ejemplo, la disputa por la memoria. ¿Quién mató más? ¿Quién es más malo o menos malo? O sea, lo hemos probado todo, en un nivel de laxitud donde las víctimas simplemente son usadas con fines propagandísticos. Yo siento que si uno tiene más claridad con el elector y sabe comunicar, que en eso la izquierda le ganó a la derecha la pelea, con historias cortas, emocionales, diciendo mentiras. ¿A nosotros qué nos faltó? Enfrentar la mentira y ser más atractivos. Menos cifras, menos cuentos largos y conceptos que nadie entiende. Volvámonos sencillos y simples, interpretémonos el metro cuadrado de la gente. Hace 4 años, Paula, yo creé la Fundación Escuela Libertad para hacer batalla cultural pura y dura. Ahí estoy, en el enfrentamiento y el debate de ideas. Yo conozco a Cast hace 10 años, a Milei hace 9 años, a Abascal hace 7 años, y mire cómo van. O sea que teníamos la razón, y yo sí quiero jugar para la presidencia del 2030. Y quiere jugar para esa presidencia inspirado en las ideas de estos gobiernos de América Latina de derecha que están hoy en día mostrando sus resultados, Bukele, Milei. Más te diría yo porque no son comparables. Uno puede juntarlos, pero son distintos. Bukele es distinto. Bukele le devolvió a su país el poder vivir y sobrevivir en una nación destrozada, pero destrozada por una cantidad de soluciones bárbaras que hizo Naciones Unidas y muchos países nórdicos. No sé si los gringos estuvieron ahí cuando juntaron a la guerrilla después de la guerra civil con el ejército y terminaron en los maras. O sea, ese experimento salió pésimo. Bukele devolvió esa tranquilidad, la gente lo adora, pero yo no creo en reelección indefinida. La reelección indefinida es una dictadura. Por ejemplo, para ustedes esa será una línea roja en su partido. Cero. No, esto no. No, aquí no hay genios, no hay héroes, no creo en el caudillismo, por más de que haya figuras destacadas, no. Milei me encanta por su capacidad controversial, porque logró que los jóvenes entendieran que toda esta kirchnerismo, toda esta historia de justicialismo, lo que venía del peronismo, lo que los iba a dejar era sin país. Y lo logró con sus mismas formas, desparpajada, diciendo groserías que allá se pueden decir más fácil que aquí. Y ganó, iba muy bien en un país destrozado económicamente. Cast es otra figura distinta, porque Cast es católico conservador y católico practicante de misa diaria. Y hoy es más criticado ir a misa que ser miembro de un grupo que quema la nacional o apuñala a sus compañeros. O sea, hoy es malo ser normal y ser bueno, es bueno ser anormal. Entonces yo veo que en las diferencias que hay entre los distintos, que me gusta de alguno uno, de alguno otro, al final nosotros tenemos que rescatar el que ser de derecha nace de ideas mucho más antiguas que las ideas de las economías de libre mercado de la Escuela Austriaca de Economía. Nace el liberalismo clásico que rescata la dignidad humana y eso no se nos puede olvidar. Veamos cómo ha sido la lucha del ser humano por sobrevivir. Y yo recuerdo mucho las palabras de Thomas Jefferson cuando él magistralmente, redactando la Constitución de los Estados Unidos, que es uno de los padres fundadores, dice que la Constitución es una cadena para que los gobiernos no acaben con la libertad de sus ciudadanos. Eso es magistral.
tengamos instituciones republicanas serias y eficientes, pero que no atenten contra mi libertad. Con todo este análisis que usted ya ha venido haciendo después de lo que pasó en la campaña presidencial y que veo que lo tiene absolutamente claro, ¿tuvo la oportunidad usted ese análisis de compartirlo con el Centro Democrático? ¿O eso nunca pasó? ¿Esta conversación no se dio? No, esta conversación la he tenido yo en muchos medios que seguro lo han oído, y para mí es clarísimo que el presidente Uribe no entendió y sus asesores o cercanos no entendieron que el péndulo giraba a la derecha, que creyendo que Paloma podía vincular una línea más de centro y de centro izquierda y activista con Juan Daniel Oviedo, iban a lograr votos. Lo que hicieron fue un error fundamental que no puede cometer nadie en primera vuelta. En primera vuelta usted atiende a los suyos. Los suyos era la base conservadora, los suyos eran iglesias católicas, cristianas, veteranos. No los aleje, no los asuste, trayendo otros que no son parte de su plataforma de doctrina. Ahora, no lo digo por la condición sexual de Juan Daniel. Yo soy amiga de él, yo voté por él a la alcaldía, pero su forma de hacer campaña terminó generando un inmenso desacierto en esa militancia y terminó, Paula, en un resultado catastrófico para el partido. ¿Con Paloma Valencia habla? No, tampoco. ¿Esa comunicación está rota? No rota porque yo no he peleado con ninguno. Yo expreso mis ideas, ella fue mi compañera de curul, hicimos una dupla magnífica, yo creo que es una excelente senadora, una de las mejores en el Congreso. Nos destacamos por combativas, por tener conocimiento más allá del conocimiento básico, tenemos formación intelectual y las elecciones siempre terminan generando fracturas que no duran, eso después se sana, o sea, no tenemos nada que habernos reprochado distinto a ideas de campaña. Es decir, que de pronto podemos ver en el corto plazo una foto de ustedes dos otras veces. No hay ningún problema de tener fotos de nada, no tengo problema, ni siquiera con el presidente Uribe, que si mañana hay que sentarse, pues ni él muerde ni yo no muerdo. No, uno no debe pensar así. Y eso sí, una lección que me quedó de vida, es que uno no debe comprar los enemigos de los amigos de uno. Los enemigos de los amigos de uno son de ellos. Uno no tiene por qué sumar más enemigos por generar solidaridad. Vienen, doctora Cabal, elecciones regionales. Esa es la próxima campaña que arranca ya dentro de muy poquito. ¿Cómo juega la crisis de los partidos en lo que pueda pasar en estas elecciones? ¿Ve usted algún riesgo o por el contrario oportunidades? Veo que las firmas van a volver a tener relevancia. O sea, candidatos por firmas. Candidatos por firmas, impresionante. Los municipios pequeños es más fácil y en los municipios pequeños ganar una alcaldía con alguien de opiniones más sencillo que en un municipio que sea más complejo, que esté más contaminado. Ganar un consejo, se necesita menos votos, la gente se reconoce en los municipios que son pequeños. Ahí hay que hacer una fórmula estratégica de campaña porque muchos van a querer salir sin el aval de partidos o por firmas y con algún aval o coaval. Pero esa diferenciación va a marcar la pauta para que la opinión vuelva y juegue en estas elecciones. Pero esto también favorece a los outsiders. ¿Le gustan los outsiders en la política? ¿Le gustan? Me gustan mucho los outsiders porque se atreven a hacer política en un país que es difícil por el nivel de captura del Estado. Y que claramente el nuevo presidente lo podemos calificar allí, es un outsider. Sí, claro, total. Él aprovechó una oportunidad y la tomó. O sea, el bobo el último. Él aprovechó el espacio que tenía listo, con el mismo discurso, con ideas, con frases, y caló en una ciudadanía llena de miedo por la prolongación del desastre de Gustavo Petro, que yo he dicho que Petro es peor que el COVID o COVID-2, y ese miedo lo logró transformar en esperanza. Eso es comunicación y es lo que ustedes aprendieron a hacer, Pablo. ¿Y va a poder gobernar el presidente Abelardo de la Espriella sin los partidos políticos tradicionales? No, a Abelardo, el presidente de la Espriella, le va a tocar tener capacidad de negociar con un Congreso difícil, complejo, que cada cual cree que se lo embolsilla y ya vimos que no. No es tan fácil. Aquí el presidente Uribe prefirió asumir un costo político muy alto en su alianza con el pacto para demostrarle al gobierno que no era el todopoderoso, que esos votos que creía que tenía no los tenía, y es un campanazo para este gobierno. Gobernar este país es muy complicado, es un país anarquizado, un país violento y hay que buscar sumar. Y ya Abelardo de la Espriella, con un partido político con personería jurídica, ¿representa una amenaza para el centro democrático en este caudal de la derecha? Que dicen que ese es como el temor que hay en esas filas. Seguramente, ¿no? Hay temores de que se desgranen las bases, que sienten más identidad con la campaña que hizo Abelardo, más identidad con esa coyuntura.